Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a la charla con Ed McDonald, autor de Fantasía Épica, una trilogía que podéis encontrar arriba, publicada por la editorial Minotauro, cuyo primer volumen es Blackwing. La trilogía es La marca del cuervo. Un poco difícil de definir y de hecho empezaremos un poco por aquí. Voy a hacer una brevísima sinopsis porque en realidad habéis venido a escucharle a él, a mí. Pero tenemos un escenario que en prensa, para preparar esta charla, de hecho leí mucha prensa y lo catalogaban como grimdark, fantasía oscura, fantasía épica, fantasía heroica, y un poco como que no encaja en ningún sitio y al mismo tiempo en todos, ¿no? Tenemos demonios y tenemos un lugar que se llama El Límite, ¿no? Y también tenemos a un lugar que se llama un poco, bueno, se llama La Miseria, The Misery, que es un desierto pestilente. ¿Habéis leído La Tierra Oscura de Stephen King? La Torre Oscura de Stephen King, donde está todo como pocho, posapocalíptico, pues eso. Sería un poco así, ¿no? Y hay como fortalezas o lugares donde la humanidad resiste a través de unos mecanismos y tenemos a nuestro protagonista, Cal Harrow, que es una especie de capitán de unos grupos que se dedican a ir por los bordes para vigilar que todo vaya bien, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando del escenario, que es lo primero que me captó la atención cuando empecé a leer tus libros. Esto de la miseria. ¿De dónde viene empezar un libro y ambientarlo en la miseria, en un escenario posapocalíptico casi, además de una ambientación del siglo XVIII, XVII, con tecnología, con pólvora, con cositas así? ¿De dónde viene todo esto? I mean, your guess is as good as mine. I don't know. It's one of those things where I didn't really intend to write it. I just was writing, and maybe I had like a really bad day, and I knew I needed a sort of an apocalyptic desert-like environment. I wanted the book to feel a lot like it was a frontier, kind of like I wanted the characters to live somewhere where it felt a bit like the American West, where it's kind of getting settled but lawless and dangerous, with all the sort of characters who would go along with that. And then as I was writing it, I don't really plan my stories. I don't really plan out what's going to happen. So I discover it as I'm writing along. And one of the things I had to invent was, why was it the way that it was? Why does it exist in this strip of land? This sort of borderland barrier. And I thought, well, it's because of this ultimate weapon that's been used to create it. And of course, being fantasy, this has to be a magical weapon of some sort. So there are certain similarities between looking at the environment of the misery and the sort of desolation that you'd imagine would be left after a terrible nuclear war. So rather than radiation changing everything and messing it all up, I thought, what if it was just really bad magic? And what would bad magic do? Well, it should be unpredictable, it should be dangerous, it should be frightening, but it should be alive as well. It shouldn't be just dead like we'd see in a nuclear apocalypse. It should be that the living presence and the living things are the twisted and tormented, but they are still there and they are still alive. Pues lo que tú supongas es tan válido como lo que puedo llegar a suponer yo. Vamos, la idea que tú tengas es tan válida como la mía. Básicamente no sé de dónde surgió. Solo sabía que quería escribir, pero no sabía que quería escribir sobre eso. Yo escribía cada día y la historia se fue desarrollando un poco por su cuenta. Entendí en un momento determinado que quería contar una historia fronteriza, una historia inventada en algo parecido a lo que era el lejano oeste, una zona que todavía está
sin colonizar del todo, en la que necesitaba encontrar alguna explicación de por qué se encontraba así, un territorio poblado por forajidos, un territorio sin normas, un territorio que estaba pues al margen de cualquier ley hasta cierto punto. Y se me ocurrió que para poder crear ese terreno y estas barreras que había alrededor y demás, no había nada mejor que un arma. Pero como estamos hablando de fantasía, tenía que ser un arma mágica de algún tipo. Así que eso es lo que hice. Quería crear un entorno que fuera también semejante pues, a un entorno postapocalíptico, un entorno tras un desastre nuclear. Entonces el arma que crease esa magia tenía que ser un arma creada con magia mala, con magia negativa, con magia impredecible, peligrosa y aterradora. Y quería además que esa magia estuviera viva. No quería que fuera como un holocausto nuclear en el que luego ya queda todo muerto y ya está. No, quería que siguiera viva, que fuera una presencia viva en la historia y que siguiera presente en el día a día, aunque fuera de una manera retorcida. Sí, de hecho, si os acordáis, he comenzado comentando que era un poco difícil definir el tipo de fantasía. Como veis, ya el contexto muy de fantasía épica o grimdark no es, o al menos no es lo típico, no es lo común. Es que además, normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Cuando veis fantasía épica o grimdark, a leer una sociedad feudalista o caciquista, ¿no? Con reinos, con cosas de este estilo, ¿no? Pero aquí tenemos una república. We don't even have a king. No kings. I don't like kings. I always thought. I mean, I'm English, but I always thought the French had the best idea. You know. No, I didn't want kings. There's a certain feel to the idea of Machiavellian princes from from Milan and Italy in that particular time period. We just know there's this feel of deep corruption and injustice, but you don't have a single powerful central authority dealing it out. You've got lots of smaller principalities. And I think it's fun in a fantasy novel as well to just keep asking yourself, how can I make it different to the real world? And we need to borrow some structures from the real world to make it understandable for the reader. If I start, instead of having princes, I start calling everyone squigglies, then no one will understand what I'm writing about. But you have princes, and then you fit the princes into the formation of a republic. And one of the things I did as I was writing the first book, and I don't know if in the translation this comes across, I hope so. There's a character called Prince Herono, who is female, because in English, princess doesn't have the same sort of feel that we get from like the princes that Machiavelli would describe. So yes, I wanted to write a republic, and I wanted to write about a society which is gender neutral, where anyone can have whatever job they want to do, and with no sort of judgment. And I think it's fun as an author to push yourself to see what you can get away with, what you can get your editor to allow you to have. So in the Ravensmark books, there are neon lights. There are fluorescent tube lighting all around. And that was a bit of a case of thinking to myself, I was trying to describe a city, and describing a city is the most boring part of writing. There's nothing new to say. So I thought, what if it just had like a big beer sign, like you see in a bar and grill? What if there was a big sign on the side of a castle? So I put it in the book, and that's where all the magic system came from. Pues efectivamente, es que no me gustan nada a mí los reyes, nada. Por muy británico que sea, creo que los que tomaron la decisión adecuada fueron los franceses. No me gusta esa idea de que exista un poder central
Me gusta más la figura del príncipe maquiavélico, pero maquiavélico en el sentido de los tiempos de Maquiavelo, que en torno a la ciudad de Milán había distintos ducados y principados que tenían poder autónomo y que estaban realmente muy corruptos, pero que no dependían de un poder central, y eso te daba mucha variedad en el entorno, y es lo que quería hacer, quería utilizarlo. Al mismo tiempo quería crear un mundo que fuera distinto al mundo real, pero para hacerlo usas estructuras que sí conoces, es decir, el trabajo consiste en crear algo que no se parezca al mundo real, pero que utilice estructuras del mundo real para sorprender al lector. Y os doy un ejemplo de por qué lo hago, porque si a estas figuras, en lugar de llamarles príncipes, les hubiera llamado los ondulados, nadie hubiera sabido a qué me estaba refiriendo, pero si uso la palabra príncipe, más o menos, y hay un concepto preconcebido que está bien. Y hay una peculiaridad del libro que no sé muy bien cómo se habrá traducido al castellano, no sé muy bien cómo funcionará en español, y es que hay un personaje al que llamo príncipe que es mujer. Claro, la palabra princesa en el Reino Unido no tiene esas connotaciones, tiene otras un tanto distintas. Y es que además quería crear un mundo donde el género no estuviera marcado en el cargo, en la palabra, es decir, que fuera género neutro. Si me permitís un momento de digresión, príncipe, pero no en el sentido de príncipe varón o princesa, sino príncipe como ella, básicamente. Lo que quería era encontrar ese género neutro y era algo que me divertía mucho como autor, el poder explorar esas posibilidades. Quería hacer algo que fuera un poco distinto a lo habitual y me gustaría saber cómo se ha podido resolver eso en la traducción en castellano. En la novela también, por ejemplo, hay momentos en que aparecen una especie de luces de neón, y eso surgió y tienen una importancia, esas luces de neón, esos fluorescentes en el contexto, y eso se me ocurrió porque cuando estaba describiendo la ciudad o los entornos urbanos estaba bastante aburrido. Para mí como escritor no hay nada más aburrido que describir una ciudad, y se me ocurrió, ¿y si describo un castillo que en el lateral tenga un neón como los que hay en los bares, en las barras de cerveza, con la luz de neón ahí brillando? ¿Por qué no hago lo mismo y lo pongo en el lateral del castillo? Y a partir de esa idea se me ocurrió lo que es todo el sistema de magia. De hecho, quería saltar también ahora al sistema mágico, porque me parece súper interesante. Como habéis visto, ya lo ha dicho él mismo, trata mucho uno de los grandes temas de la novela, es el poder o incluso la esclavitud, ¿no? Como unos dominan a otros aprovechándose de la situación, es un tema clave del libro. Y de hecho el sistema mágico funciona así. Tenemos una especie de torre eléctrica que básicamente son los magos que le dan poder, y esos magos están ahí esclavizados, ¿no? Además estos magos, gracias a la torre eléctrica, esas ciudades pueden sobrevivir, si no los demonios, ¿no? Entrarían en las ciudades. Me parece muy curioso esto, ¿por qué magos esclavos? So, power systems in fantasy novels are always quite interesting, but often something that's a bit overlooked. There's a lot of stories about the nobility and the heir to the throne being found, and usually the heir to the throne is foretold in a prophecy and has to be discovered. And as I say, I'm not a big fan of monarchies, and actually the power structures that exist do tend to they do tend to dominate and oppress people in one, at least in one sense. So in these books you have the mega wizards at the top, and I think there are only 4 of them, and they consider humanity to be insects. But they need them. They need people to spin the moonlight into energy to fuel their mega weapons. So they have to keep humanity alive to serve their own purposes. And so if you have the talent to spin moonlight on a loom, you can spin it into batteries and energy to fuel weapons,
then you have to do it because the future of the human race depends on you doing it. So it's not very just and it's not fair. And I think, like all fantasy, it has a reflection on the world that we live in. If I was to say, you know, how different is that from people digging for gold to make our mobile phones? Or like the standard of living that we have in the Western world cannot exist without billions of people working for next to nothing, making things for us, ensuring that there is money to spend as credit. And these are the things that we don't see in our society. So there's a reflection there on how we live as people. And I think there's something that, you know, these are books that are meant to feel quite alarming to read. And there is something alarming about the idea, if you are picked as the special one, your life gets much worse. Rather than it always being, hooray, I'm off to Hogwarts, I'm the special wizard. It's like, you're a wizard, Harry, and now you're going to the factory. Los sistemas de poder en la fantasía son algo que siempre me ha interesado mucho. En la mayoría de las historias se adopta una estructura semejante a la de la nobleza. Hay un poder que encima es por linaje y muchas están protagonizadas por ese heredero profetizado en una fantasía. Esos son los tropos habituales que se describen mucho y para mí no funcionan especialmente bien. A mí me interesan sistemas que no son como la monarquía, no exactamente como la monarquía. Quiero sistemas donde se oprima al pueblo, pero que se haga de una manera realmente distinta. En el libro, en mis libros, esa estructura la representan, ese poder que oprime al pueblo, lo representan 4 megamagos, que son los que están en lo alto de la torre y que consideran a la humanidad como meros insectos. Pero necesitan esos insectos porque son los que son capaces de hilar, de tejer la luz de luna. Y la luz de luna es lo que necesitan para hacer que funcionen las armas que les permiten sobrevivir. Estas mega armas mágicas funcionan gracias a luz de luna tejida o hilada, y eso hay algunos humanos que son capaces de hacerlo. Entonces, en el momento en el que se descubre que hay alguien que tiene la capacidad de tejer o de hilar luz de luna, inmediatamente lo ponen a hacerlo todo el rato y lo convierten en un esclavo. Y tienen que hacerlo porque sí, porque el futuro de la humanidad depende de ellos. Y no es justo y no es lo correcto, pero es lo que hay. Quería un mundo de fantasía que fuera relativamente semejante al mundo en el que vivimos, porque si lo pensáis bien, no hay tanta diferencia entre lo que acabo de decir y aquellos que se dedican a estar cavando o en minas, buscando los minerales que necesitamos para tener nuestros móviles. Los estándares de vida que nos podemos permitir en el mundo occidental no podrían existir si no hubiera miles de millones de personas que trabajan prácticamente por nada para obtener y para fabricar aquello que necesitamos para vivir nosotros como vivimos. Y no es algo en lo que nos solamos fijar habitualmente en nuestra sociedad. Y quería reflexionar acerca de eso, acerca de cómo vivimos. El libro no se trata de que sea alarmista, pero sí que te haga reflexionar un poco. Y sabía que si utilizaba el concepto tradicional de la magia, aquello no iba a funcionar. En mi mundo, si eres alguien especial, tu vida va a ir a peor. Resulta que tienes un poder, eres capaz de hilar o tejer luz de luna y vas a ir a peor. Y te pensaréis, puede tejer luz de luna, es como un mago. No, esto no es como Harry Potter. No es como, te vas a Hogwarts, bien, Harry, yupi. No, en el momento en que se descubren que tienen poderes, lo que hace es meter a estos magos a trabajar como esclavos en fábricas.
Bueno, como veis, es una novela difícil de clasificar, ya lo he avisado al principio, y todo lo que estamos hablando ahora simplemente es el mundo. Pero para mí las novelas de Blackwing, de la marca del cuervo, son novelas de personajes. Creo que el punto fuerte son los personajes, los temas y el desarrollo de estos personajes. Por ejemplo, y luego si tenemos tiempo hablaremos de la nueva novela de él, pero en este caso tenemos a Gal Harrow, es el protagonista, es el capitán de estas bandas que bordean los límites de la miseria, que empieza siendo un poco un personaje arquetípico, como un personaje de John Connolly, como un detective venido a menos, ya asqueado de la vida, una situación romántica muy trágica, ¿no? Y a lo largo del primer libro el personaje se deconstruye muchísimo porque él quiere luchar contra ese sistema, no está de acuerdo con ese sistema, pero trabaja para el sistema, está también esclavizado de algún modo para servir a ese sistema, ¿no? Y a través de Gal Harrow vemos que los temas más importantes de tu novela, al menos es mi punto de vista, son tanto el amor como la amistad. Es decir, al fin y al cabo, gracias a estos dos potentes motores, ¿no? se acaban solucionando algunas cosas, o Gal Harrow consigue superar pues, la depresión o el desánimo, entre otras cosas, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto. Yeah, I was originally marketed as writing grimdark books, and grimdark tends to mean nihilism and sort of depressing stories where everyone is awful, everyone is a terrible person. My stories are all solved by the power of love and friendship. And swords and lasers and things like that. Those things help, but I think that the character journey is at the heart of every good book you'll ever read, and for me, it's the character journey that makes the whole book have a point. And we talk about the environment and we talk about magic, but really those things are sort of not really that important compared to the way the characters will, if they grab your heart, then the book is doing its job. So Gal Harrow is a character who is filled with self-loathing for sort of a betrayal, a dishonoring himself 20 years before the book begins, where he was ordered to protect the retreat. He was supposed to sort of lead his battalion to ensure that everyone got out safely, and he effectively just kind of abandoned his post and allowed it as a rout and a slaughter. And then when challenged on this, he insisted on a duel with the person who challenged him and killed him, even knowing he was in the wrong and he had done the thing he was accused of. So he's played with sort of self-hatred from the start of the book. And across the three books, it's very much a story of redemption and learning to forgive yourself. And whenever I read back through things I've written in the past, I always think, oh, this is the book I wrote while I was going through a divorce, or this is the book I wrote when that friend of mine really let me down. And I don't know I'm doing that at the time, but very evidently I must be, because I suddenly recognise these old thoughts that I've had. And all my books are like this. They're all sort of dredged up from my most powerful inner feelings. And the character of Gal Harrow is a reflection of that. And he works for the bad guys, but they're not the worst bad guys. And if the not as bad guys are working to defeat the really bad guys, then you can kind of justify it. It's like when you vote for a political party. There are no good choices. Right? It's real, right? You've got to go for the one that seems least bad for everyone.
So that's what he does, and his boss loathes him. Doesn't care if he dies. He's a pawn to be used. And again, part of the series of books is whether or not he's going to be able to find just a tiny bit of independence and power to fight back and take control of things as he'd like to. I think that's enough for me. This guy, he does an amazing job. Al principio se categorizaban a la hora de, o se clasificaban mis libros a la hora de venderlos como grimdark, como esa especie de fantasía oscura, deprimente, nihilista. Son historias, pues eso, deprimentes en las que todo el mundo es horrible y no te puedes fiar de nadie. Yo os adelanto que en todas mis obras los problemas y los conflictos y las situaciones se resuelven gracias al amor, gracias a la amistad, al poder de la amistad y bueno, gracias también a espadas y a láseres. Pero vamos, el caso es que el viaje del protagonista es un viaje que me gustó mucho. Creo que plantearte el viaje del protagonista, el viaje del personaje, es lo que hace que muchos libros tengan sentido. Hemos hablado ya efectivamente del entorno, hemos hablado de la magia y es verdad que son elementos muy importantes, pero lo que realmente hace que un libro te enganche es si te atrapan sus personajes, si te llegan al corazón. En mi caso, Gilehart es un personaje que se desprecia a sí mismo desde el principio. Se desprecia a sí mismo por una traición, por algo, un hecho deshonroso que cometió 20 años antes de que empiece la acción que se cuenta en los libros. Y es que básicamente estaba encargado de proteger una retirada durante un ataque con su batallón. Y lo que hizo, así en pocas palabras, fue pies para que os quiero, abandonó su puesto para ponerse a salvo. Encima le acusaron de haber hecho eso, de haber abandonado su puesto y retó a duelo a la persona que le acusaba y se lo cargó. Se cargó a esa persona, aun a sabiendas de que quien le había retado tenía razón. Entonces es un tipo que realmente es alguien que se odia a sí mismo al principio del primer libro. En los 3 libros, esta trilogía consiste en un viaje, en una historia de redención, en aprender a perdonarte a ti mismo. Cuando releo algunos de los pasajes de los libros que he ido escribiendo a lo largo de mi vida, digo, claro, esto lo escribí cuando me acababa de divorciar. Ya, y esto es cuando aquel tan buen amigo que tenía me falló. Eso es algo que espero que no me esté ocurriendo hoy, pero sí que veo que durante buena parte de los libros que he ido escribiendo está ahí y entiendo que mi obra surge en gran medida de los sentimientos más potentes y más profundos que tengo, y Gilehart me permite reflejar eso muy bien, que tu motivación, tu forma de actuar se deba a tus sentimientos más profundos. Encima, es verdad, él trabaja para los malos, pero no para los malos peores, solo para los malos malos. Entonces se justifica a sí mismo así, diciendo, bueno, vale, trabajo para los malos, pero no para los malos peores, trabajo para los malos malos solo, entonces tan mal no debe estar esto. Es un poco como cuando vamos a votar, porque no hay ni un partido que merezca la pena, no hay ni uno que sea realmente bueno y te decantas siempre por la opción menos mala, que lo digo totalmente en serio, te decantas siempre por la opción menos mala porque no hay nadie que pueda satisfacer a todo el mundo. Y él trabaja para los malos. Como digo, su jefe le desprecia y no le importa al jefe si sobrevive o no. Gilehart simplemente es simplemente es un peón más en una serie de acontecimientos y siente que tiene poca independencia, poco poder y poca capacidad de hacer que las cosas fueran como a él le gustaría. Y pasamos de Gal Harrow y La miseria a su nueva novela, que me interesa mucho. De hecho, creo que es súper interesante porque es un cambio de registro casi completo. Es una novela juvenil, pero que está de acuerdo conmigo, donde tenemos a una chica, Raine, en un mundo también muy invernal, muy de fantasía, quizá incluso más pseudo-medieval que la anterior, pero es una chica de 14 o 15 años más o menos, que al principio de la novela sale o huye de una relación extremadamente
muy tóxica y abusiva, y el resto de la novela es casi un coming of age de ella descubriendo su sexualidad, su independencia, etcétera, etcétera. O sea, pasamos de un personaje cuarentón, podríamos decir, con mucha experiencia en la vida, ya cansado, incluso un poco nihilista, ¿no?, a una chica joven que literalmente empieza a vivir después de salir de lo único que conocía, que era literalmente una especie de convento de monjas, ¿no? Esto es la novela Daughter of Red Winter, hija de Red Winter. Sí, y me parece muy curioso por qué este cambio de pronto, por qué pasaste de querer hablar de Gal Harrow, de la amistad, del amor, a querer hablar del amor también, pero desde el punto de vista de una chiquilla. Well, I've written 3 books about Gal Harrow, and his story is finished at the end of those 3 books. It was, people have asked, will there be any more books about him? And there won't. Like, that story is told. And I searched for about a year and a half, trying to find what did I really care about writing, what do I want to work on next, and I tried a few things, and in the end what settled was writing something that, whilst still fantasy, was about as different as possible from what I'd just spent the last 4 or 5 years working on. And I didn't intend to write a teenage girl. I intended to write a teenage boy who was basically me when I was a teenager. And as I was writing him, I suddenly realised, so I was about a third of the way into the book, and I suddenly realised, like, this is all wrong. This character doesn't feel right. She's been female all along, and I resisted the idea for a little bit, and I thought, no, that is who she is. And that meant going back to the start and changing every interaction that she has with every character throughout the book, because the way that they respond to the way that people respond to a 17-year-old girl or a 17-year-old boy is very, very different. And how to go out alone at night, the comparison is the easiest one. How he would feel or she would feel. So this just really changed the nature of the book and what it was. And I have my lovely partner to thank for this, in part. During the first sort of wave of lockdown in the pandemic, when COVID came, we got stuck living together. We didn't mean to. I just went over to her flat with a small suitcase. We were going to see what it was like for 3 weeks. And on day 2, the government said, you may not leave your houses anymore. And then I've been stuck there ever since. And we had a lot of late night conversations during which we really just told each other all about our entire lives. We've run out of stories. There's nothing we don't know now. It's quite boring sometimes. Just think, there's got to be something new. But through those conversations, I felt that I got this really different understanding about what my life would have been like if I'd been born female. And I just felt it filtering into the story. And it's not Rain's only defining characteristic. She is a lot of things. She's also a murderer. She has some funny ideas about the morality of murdering people and whether it's okay. And she can also see ghosts. She sees the dead. And she has a personality all of her own that goes far beyond just whether she's how she identifies in terms of her gender. I wanted to write a character who was totally different, just totally different, so that for me it felt fresh to write, as well as for readers coming to the story. I feel so bad for you. Lo cierto es que estoy muy contento de haber escrito los 3 libros que escribí con Gal Harrow como protagonista, pero es una historia que ya se ha acabado.
Es una historia que está cerrada y hasta me han preguntado en varias ocasiones si iba a volver a ese mundo y ya os digo que no. Es una historia que está cerrada y punto. No me queda ya nada que contar en ese mundo. Así que después de acabarla estuve como un año y medio pensando, bueno, pues más o menos qué es lo que quería escribir. Y sabía que quería escribir fantasía y a ser posible algo que me llamara la atención, porque había hablado con mi agente y tenía planes como para estar unos 4 o 5 años más escribiendo parte del siguiente libro. Y lo que no me había planteado en ningún momento después del tiempo que había dedicado era que la protagonista fuera una chica. Desde el principio no iba a escribir sobre una chica adolescente, quería escribir una historia protagonizada por un varón adolescente. Básicamente escribir cómo era yo o ponerme a mí de adolescente de protagonista de la novela. Y cuando llevaba como un tercio de la novela escrita me di cuenta que aquello estaba mal, de que aquello no funcionaba, que el personaje no era varón, sino que era una chica, y me resistí a la idea. No quería cambiar el género de la protagonista, porque eso suponía cambiar todas las interacciones que ya llevaba escritas entre la protagonista y el resto de personajes. La forma en que responden a un chico de 17 años no es ni mucho menos la forma en que le responden a una chica de 17 años. La forma en que afronta un chico determinadas situaciones y la forma en que las afronta una chica son también radicalmente distintas. Por ejemplo, algo tan sencillo como salir solo por la noche o salir sola por la noche cambia mucho la historia. Así que iba a tener que cambiar la naturaleza del libro. Y yo me lo estaba planteando bastante. Pero tuve la enorme suerte de que tengo una compañera, una pareja que es encantadora y que estuvimos confinados juntos. No lo planeábamos así, no era lo que pretendíamos, ni mucho menos, pero es lo que sucedió. El gobierno había dicho que teníamos, el gobierno británico había dicho que teníamos que confinarnos durante unas 3 semanas más o menos, y decidimos hacer el experimento de ver cómo era lo de vivir juntos. Me fui con mi maletita a su casa y al segundo día dice el gobierno, bueno, pues que sepan que ya no se puede salir a la calle. Y claro, ahí estábamos los dos encerrados juntos y nos tiramos muchísimas noches hablando hasta la madrugada, contándonoslo todo el uno de la otra y la otra o aprendiéndolo todo el uno de la otra y la otra del uno. Y de verdad que nos contamos todo lo que hemos vivido. Ya sabemos todas nuestras historias vitales, llega a hacerse un poco hasta aburrido a veces, porque dices, ¿y seguro que no hay nada más? ¿No hay nada nuevo que me puedas contar? Pero el caso es que gracias a escuchar la historia de su vida, me fui dando cuenta de lo diferente que hubiera sido la mía si yo fuera chica en lugar de chico. Y yo creo que eso se fue filtrando en la historia y que fue calando en lo que estaba contando. Pero no es la única característica de Rain. Rain es mucho más. Es también una asesina, es alguien que tiene un concepto bastante curioso acerca de si es moral o no matar a otra persona, y que además tiene la capacidad de ver a los muertos, de poder ver fantasmas. Como veis, tiene personalidad propia y no es solo un personaje que se defina por el género con el que se identifica, sino que es mucho más. Quería hacer un personaje así, me di cuenta después que además era totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado, que era fresco y novedoso para mí, que suponía un enfoque nuevo a la hora de trabajar y que espero que también lo suponga a la hora de que los lectores se acerquen a la obra. No nos queda mucho tiempo, tengo una pregunta más para Ed y luego abrimos el turno de preguntas. Creo que ahora Ed va a flipar un poco, pero en 2018 le escribí un tweet para entrevistarle para mi blog. Dijo, sí, claro, de hecho acaba de salir su primer libro en el Minotauro, y ahí me contó que practicaba esgrima y que la esgrima era una parte importante para él de montar las historias. Y anoche estuvimos hablando un poco de esto, ¿no? de la esgrima, y estuvimos hablando también de cómo, por ejemplo, pasar viendo los historiadores, cómo practicar esgrima, practicar un arte de forma práctica, influencia a la hora de tanto consumir ficción como escribirla. Y también comentamos un poco, bueno, por ejemplo, tenéis, yo qué sé, si habéis visto El Señor de los Anillos, tenéis a Aragorn metiéndole un puño a una bruja y se lo carga, ¿no? de un puñetazo. O le pega así con la espada y tiene toda una armadura entera y muere. ¿Cómo ha influenciado esto para ti en el momento de consumir ficción? Si ha habido una evolución o cómo también te influencia a la hora de escribir. O sea,
¿Buscas un hiperrealismo en este sentido o al final has dicho, va, da igual, voy a matar a los urujais de puños y ya está? Or do you want realism or just the coolest thing, punching a urujai to death? So I do historical European martial arts and sword fighting, and everyone who studies it, as soon as they start learning it, for about a year, they become really insufferable. You can't watch TV with them anymore because you'll be watching Game of Thrones and they'll say, that guy's armor is not historically accurate. You couldn't shoot an arrow through there. Actually, both those swords are from different time periods. And even like watching Star Wars, because you've learned like what really doesn't work when you're in some sort of a sword fight, when they're using their lightsabers. Have you ever noticed, like, when their lightsabers come together and they push, why doesn't one of them just sort of slide down the lightsaber and chop his hand off? Like, or just turn it around and hit him on the other side, right? And for about a year, this ruins TV for you and for all your friends. And then you get to a point where you realise that entertainment and the realities of medieval sword fighting are two very different things. And one is fun to watch, and the other would be really horrible to watch. So when I write fight scenes, I try to make them as realistic as possible because that's how I like to create my books, which means that they're very fast. Every fight is over in 5 seconds or so, because that's all you get. That's it. You're done. 5 seconds. And also, it's a bit expected of me because people know that I do this. So, but that doesn't mean that's what I enjoy watching. I like the stuff that's the sillier the better. Doesn't matter to me, like, you know, unless they're just chopping through armor with like one sword hit. It's like, why are you wearing armor? It's made out of cloth. So, yeah, I don't know. It's a mix. I think I feel a responsibility towards history in the way that if you were watching something and someone fired a gun and it bounced off a sleeve, you'd think that's not right. The physics don't work. But entertainment should be fun first, and history second. Pues lo cierto es que lo que yo practico se llaman artes marciales europeas, en inglés lo que vendría siendo esgrima antigua para nosotros. Y como a todo el mundo que empieza a interesarse por esta disciplina, cuando empiezas a meterte en serio durante un año te vuelves una persona insoportable. Es imposible ver la tele con alguien que lleve un año y pico aprendiendo esgrima antigua, porque estás viendo Juego de Tronos, por ejemplo, y de repente está viendo el capítulo y te dice, ya, pero es que esa armadura no es correcta históricamente y esa flecha no puede ir por ahí. Y esas dos espadas son de épocas históricas distintas. Y al final te das cuenta de que te estás convirtiendo en alguien muy pesado. Se trata de que disfrutes viendo el programa y no de que te conviertas en un historiador que está dando la chapa absolutamente todo el rato. Durante un año es imposible ver la tele con alguien que está aprendiendo esgrima antigua, como os digo.
porque se carga toda la diversión y tardas un tiempo en darte cuenta de que hay una diferencia entre el ocio y la realidad, y que la esgrima antigua es una cosa y la realidad es otra, y que se trata simplemente de que disfrutes viendo los combates, porque los combates están hechos para que te diviertas. Si se hicieran de manera realista no serían nada divertidos, os lo aseguro. Yo lo que hago en mis libros es tratar de que la lucha sea lo más realista posible. Trato de crear un libro en el que el combate se resuelva de una manera lo más rápida que se pueda. Simplemente las peleas duran 5 segundos y ya está. No puedes esperar tener más tiempo. No hay nada más que pueda valer. Espérate. Es que me han salido aquí las... no hay nada más que pueda valer. En 5 segundos se acaba todo y ya está. No es divertido ver esto en la tele, yo lo entiendo. Se carga toda la diversión y me parece que es normal que se trate de hacer cosas que sean absolutamente distintas. Yo intento respetar esa forma de proceder y lo único que no me gusta es que se den cosas que son absolutamente estúpidas. Puedo aceptar que en Star Wars estén allí con los sables láser, el uno enfrentado al otro, y cuando se entrechocan y empiezan y te preguntas, ¿por qué no baja ahora la mano y se la corta al otro? ¿O por qué no gira la espada y se la clava? Pero vale, aceptas que eso es lo que hay y ya está. Lo que no acepto es que haya cosas como, por ejemplo, que para mí son equivalentes a que le disparen a alguien y la bala salga rebotada de la manga. No me parece normal que cuando alguien lleva una armadura llegues y le pegues un espadazo y te lo cargues por las buenas. Dices, eso no es una armadura, es un trozo de tela lo que lleva puesto, y esa es la parte que no acepto. Por el resto, las tonterías, cuanto mayores y mejores, pues más las disfruto. Y bueno, no nos da tiempo de abrir preguntas, pero ahora tendréis a Ed arriba firmando, así podéis hacer cualquier pregunta que queráis y charlar con él. Espero que os haya parecido interesante, que descubráis un autor nuevo que lleva unos años publicado en España, que tiene mucho que contar y que nos trae cosas interesantes, así que despedimos a Ed con un fuerte aplauso.